En una boda en un pequeño pueblo de Ohio, los invitados esperaban risas, votos y fotografías. En cambio, las cámaras captaron a una estatua de la Virgen María llorando frente a cientos de testigos, llenando la iglesia con aroma a rosas y cambiando vidas para siempre. Las campanas de la iglesia sonaban suavemente sobre las tranquilas calles de un pequeño pueblo de Ohio, anunciando lo que debía ser simplemente otra boda de sábado por la tarde. Los autos llenaban la cuadra, las familias se apresuraban a entrar y las risas flotaban en el aire fresco de otoño. Para la mayoría de los transeúntes, era una escena ordinaria en Estados Unidos, una novia de blanco, un novio de negro y dos familias reunidas para celebrar. Pero dentro de la iglesia del Sagrado Corazón, algo ya se estaba gestando. En las bancas traseras, unos adolescentes revisaban sus teléfonos, grabando fragmentos para Instagram. Al frente, la madre de Emily apretaba su rosario con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos, murmurando oraciones por una hija que temía estuviera entrando en un matrimonio frágil. En el coro, el organista miraba nervioso el reloj, preocupado porque la pareja se retrasaba. Y en el estacionamiento, un hombre permanecía solo en su auto, con la mirada fija en las puertas de la iglesia y una tormenta en los ojos. El padre distanciado de la novia, quien había jurado no volver a cruzar esas puertas jamás. Toda boda guarda secretos, tensiones enterradas y esperanzas susurradas en silencio. Pero ese día, lo que ocurrió no solo sanaría a una familia rota, sino que se extendería por toda la nación. Las cámaras de los invitados, los teléfonos alzados sobre las cabezas, pronto capturarían algo más que un beso o un voto. Registrarían algo imposible de explicar por la luz, por la coincidencia o por manos humanas. Algo que dividiría a escépticos y creyentes, inundaría las redes sociales y dejaría incluso a los periodistas más experimentados sin palabras. Porque, justo cuando el sacerdote se preparaba para pedir los votos, todas las miradas se dirigieron no a la novia ni al novio, sino a una estatua al lado del altar. Una estatua que, ante cientos de testigos, comenzó a llorar. Y esas lágrimas, brillando en las mejillas de mármol, llevaban consigo una fragancia que nadie olvidaría jamás. Aquello no fue solo una boda. Fue la noche en que el cielo pareció inclinarse hacia la tierra para dejar una señal que marcaría para siempre las vidas de todos los presentes. Mucho antes de que sonara la primera nota del órgano, la iglesia del Sagrado Corazón ya vibraba con la energía que solo una boda puede traer. Los acomodadores ajustaban corbatas y repartían programas. Los adolescentes hacían bromas en los pasillos. Algunos familiares mayores compartían recuerdos de sus propias bodas de hacía medio siglo. Emily, la novia, esperaba en una sala lateral con sus damas de honor, su vestido blanco extendiéndose sobre la alfombra como un río de seda. Intentaba calmar sus manos, sacudiendo polvo invisible de su velo, pero la ansiedad se reflejaba en sus ojos. «Es el vestido», bromeó una dama de honor. «Hace que todas sientan que no pueden respirar». Pero, en el fondo, la inquietud no era por la tela, sino por la familia. Al otro lado del pueblo, los amigos de Daniel bromeaban toda la mañana sobre que por fin lo amarraban. No eran hombres de iglesia, la mayoría, y veían el día más como una fiesta que como un sacramento. Aún así, el padrino notó algo diferente en él. «Estás más callado de lo normal», comentó mientras le acomodaba la corbata. Daniel sonrió débilmente. «Es un gran día», murmuró. Para la madre de Emily, la mañana había sido una carrera de listas, flores, fotos y mesas de invitados, pero detrás de cada tarea había una oración silenciosa: «Señor, por favor, que esto sea un nuevo comienzo y no otra herida». Su preocupación no era infundada. La ausencia del padre de Emily pesaba mucho en su corazón. Los invitados lo comentaban abiertamente, que hacía años no pisaba una iglesia, que el divorcio había dolido más de lo que se sabía. Algunos incluso se preguntaban si aparecería en el último momento. Pero cuando comenzó el primer himno, el lugar a un lado de la madre de Emily permanecía dolorosamente vacío. Afuera, el aire era fresco. Las hojas doradas caían como confeti del mismo cielo. Los niños, en trajes pequeños y vestidos incómodos, corrían por el césped de la iglesia, sus risas atravesando la solemnidad del momento. Los vecinos pasaban, algunos asomándose para ver a la novia, otros encogiéndose de hombros como si fuera otro sábado cualquiera. Desde el coro, la perspectiva era distinta. La directora marcaba el compás con la batuta, susurrando instrucciones sobre el tempo y la armonía. Veía cómo la congregación se movía inquieta en sus asientos, mitad reverentes, mitad distraídos.
Un joven en la última banca transmitía en vivo desde su celular. Vibras de boda épica, decía la descripción. Para él era contenido, no un pacto. Y, sin embargo, bajo todo ese bullicio, bajo las charlas y los destellos de las cámaras, flotaba una atención que nadie podía nombrar. Estaba en el latido acelerado de Emily, en la sonrisa forzada de Daniel, en las miradas preocupadas de una madre que sentía alegría y temor al mismo tiempo. En la superficie, era el retrato de una boda típica estadounidense, vestido blanco, familias orgullosas, una iglesia adornada con rosas y cintas. Pero escondido en lo ordinario estaba el peso de algo extraordinario, esperando su momento para irrumpir. Cuando el órgano comenzó a tocar los acordes de la procesión, la iglesia estaba abarrotada. Las bancas de madera crujían bajo los trajes elegantes y los vestidos largos. Desde el pasillo central, la vista era deslumbrante. Vitrales teñían el santuario de azul y carmesí, rosas adornaban el altar y las velas encendidas proyectaban halos sobre el techo abovedado. Pero reverencia y distracción coexistían en el mismo espacio. Cerca del frente, una abuela repetía una y otra vez la señal de la cruz, murmurando Ave Marías por la joven pareja. Detrás, un primo adolescente contenía un bostezo mientras golpeaba el suelo con el pie. Unos asientos más atrás, un tío revisaba disimuladamente los resultados del fútbol en su celular, con el rostro iluminado por la pantalla. El coro, desde lo alto, observaba como centinelas atentos. La madre de Emily permanecía rígida, con la mirada fija en el pasillo. Trataba de absorber la belleza sagrada del momento, pero el asiento vacío a su lado le carcomía el corazón. Cada vez que se abrían las puertas de la iglesia, giraba la cabeza, medio esperando, medio temiendo, ver entrar a su exesposo. No ocurrió. Los amigos de Daniel llenaban los bancos del medio, elegantes pero inquietos. Uno susurró una broma que hizo reír a otro, rápidamente silenciado por la mirada severa de un acomodador. Y aún así, incluso ellos no podían negar la fuerza del lugar. El incienso de la misa matutina aún flotaba en el aire, y algo en el santuario se sentía más pesado que un simple ritual. Al fondo, una joven madre intentaba calmar a su niño pequeño, susurrando SHHH mientras lo mecía en sus brazos. El niño señalaba insistentemente hacia el altar, balbuceando con asombro. Ella pensó que solo reaccionaba a la música, aunque después recordaría ese instante de otra manera. El sacerdote se movía con solemnidad, hojeando el misal en el altar, repasando las palabras que había dicho incontables veces. Y sin embargo, ese día incluso él sintió un silencio peculiar, como la calma antes de la tormenta. Las cámaras cliqueaban, los celulares grababan lo que después inundaría las redes como vídeos temblorosos que comenzaron siendo simples recuerdos, damas de honor ajustando velos, el novio enderezando su corbata, invitados abanicándose con los programas en la mano. Imágenes ordinarias de una boda ordinaria. Aún así, quienes estaban atentos percibieron algo distinto. El himno del coro parecía extenderse más de lo habitual, como si las paredes mismas retuvieran el sonido. Una corriente recorrió las bancas, aunque ninguna ventana estaba abierta. Una anciana se inclinó hacia otra y susurró, ¿lo sientes? La otra asintió, sin saber realmente a qué se refería. Desde el coro, la directora lo describiría después de la mejor manera. Era como si la iglesia estuviera esperando algo. Todos estábamos presentes, pero se sentía como si alguien más estuviera a punto de llegar. Por ahora, la congregación solo conocía la superficie, una mezcla de devoción y distracción, de rito y nerviosismo. No tenían idea de que, en cuestión de minutos, todas las miradas se desviarían de los novios hacia un rincón silencioso del santuario, donde el mármol y el misterio estaban a punto de encontrarse. El momento esperado finalmente llegó. La novia entró en el pasillo, tomada del brazo de su madre. Un silencio recorrió la iglesia mientras las cabezas giraban, los celulares se levantaban y cada mirada se posaba en Emily vestida de blanco. Daniel la esperaba en el altar, con una sonrisa tensa, temblorosa en las orillas, como si contuviera lágrimas de alivio. El órgano llenaba cada rincón, pero entre la música, algunos notaron también un silencio extraño, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Cuando Emily llegó al frente, el sacerdote dio la bienvenida con una sonrisa serena. Estamos reunidos aquí, no solo como testigos, sino como participantes de un sacramento. Su voz resonaba, y más que las palabras, era el ritmo del ritual lo que calmaba los corazones inquietos. La congregación se inclinó hacia adelante. Los votos estaban cerca.
En las bancas, el padrino de Daniel susurró a otro de los amigos: «Aquí está, hermano. Ya no hay vuelta atrás». Se rieron en voz baja. Pero su risa se desvaneció rápidamente cuando un rayo de luz atravesó de repente el santuario. Venía de los vitrales, aunque el sol debía estar oculto tras las nubes. Más tarde, los invitados juraron que no era solo luz solar. El resplandor brillaba, casi vivo, posándose directamente en el altar lateral donde se encontraba la estatua de mármol de la Virgen María. Una niña en la tercera fila tiró de la manga de su madre. «Mamá, está brillando». Su madre la mandó callar, pensando que era imaginación. Sin embargo, más cabezas comenzaron a girar. El sacerdote se detuvo a mitad de la frase. Miró hacia la luz, dudó, y luego se obligó a retomar la liturgia. Daniel y Emily, mientras se preparan para intercambiar sus votos. Pero las palabras parecían perderse. La luz crecía cada vez más, envolviendo la estatua hasta que incluso quienes intentaban ignorarla ya no pudieron. Un hombre al fondo entrecerró los ojos, levantando su teléfono para capturar aquel extraño resplandor. «Mira esto», susurró a su esposa mientras presionaba el botón de grabar. Emily también lo notó. Justo cuando tomó la mano de Daniel, su mirada se desvió hacia la estatua. Una calma extraña se posó sobre ella, como un ancla en medio del mar de nervios. Apretó los dedos de Daniel y le susurró con los labios: «¿Lo ves?». Él asintió débilmente, con la garganta demasiado cerrada para hablar. Desde el coro, la directora lo describiría más tarde de la mejor manera: era como si la luz quisiera ser vista. No era azar, no era casualidad, era intencional. Aún así, la mayoría de los invitados lo tomó como un efecto hermoso del momento, un telón perfecto para los votos que estaban a punto de pronunciarse. Nadie imaginaba que esa luz no era el final del misterio, sino el comienzo. En apenas unos segundos, el mármol se transformaría en lágrimas, y lo que parecía simple luz revelaría algo mucho más poderoso. Algo que ninguna cámara podría captar del todo, ni un escéptico explicar fácilmente. Los votos estaban a un suspiro de distancia cuando sucedió. Desde el primer banco, un primo adolescente inclinó su teléfono para enfocar mejor a los novios. Su pantalla captó algo que nadie esperaba: un destello en la mejilla de mármol de la Virgen. Al principio pensó que era un reflejo, hasta que la gota comenzó a deslizarse. «Está llorando», susurró, apenas audible. Pero esas palabras se propagaron como un eco. «Está llorando». Las cabezas se giraron. Madres abrazaron a sus hijos. Un padrino bajó su teléfono en pleno vídeo, con la boca abierta. El resplandor que bañaba la estatua ahora dejaba ver 2 hilos claros de líquido resbalando por la piedra blanca. La madre de Emily fue la primera en levantarse. Apretó su rosario con fuerza, las lágrimas asomando en sus ojos mientras exclamaba: «Oh, Dios mío, es real». Desde atrás, un hombre bufó, negando con la cabeza: «Debe ser condensación». Pero ni él pudo explicar por qué aquellas gotas brillaban como si tuvieran luz propia, o por qué de pronto el aire se llenó de un silencio tan profundo que hasta las manos del organista se detuvieron en el aire. Un niño de apenas 6 años se soltó de la mano de su padre y caminó hacia el altar lateral. Los invitados lo miraron en silencio mientras extendía su manita y tocaba la mejilla de la estatua. Luego volvió la mirada, con los ojos muy abiertos. «Está tibia», dijo simplemente. Su padre lo apartó de inmediato, temblando. El sacerdote, atónito, se alejó de la pareja y caminó hacia el altar lateral. Sus vestiduras rozaban los bancos mientras se inclinaba. Levantó un dedo, dudó, y lo detuvo a medio camino. Tocar aquello parecía casi un sacrilegio. En cambio, se volvió hacia la congregación con la voz temblorosa: Esto me sobrepasa». Los teléfonos se alzaron como un bosque de testigos. Luces rojas de grabación parpadeaban. Decenas captaban la misma imagen imposible: una estatua de piedra derramando lágrimas. En el coro, la batuta cayó al suelo. Una soprano se tapó la boca, susurrando: «Bendita Madre». Sin indicación alguna, el coro comenzó a tararear un Ave María, suave, tembloroso, llenando el silencio como una oración que todos respiraban al unísono. Daniel apretó la mano de Emily con más fuerza, el corazón desbocado. Nunca había estado seguro de su fe, nunca había sentido lo que su prometida y su familia solían hablar. Sin embargo, en ese instante, se encontró murmurando palabras que no decía desde la infancia:
Dios te salve, María, llena eres de gracia. Afuera, a través de los vitrales, el padre de Emily vio intensificarse el resplandor. Permaneció inmóvil en su auto, con la mano en la manija de la puerta, mientras algo dentro de él se agitaba, algo que ya no podía ignorar. La estatua seguía llorando, lágrimas lentas y deliberadas que recorrían siempre el mismo camino sobre el mármol, como si el cielo llorara y bendijera al mismo tiempo. No era un truco de luz ni una coincidencia. Y cuando las primeras gotas cayeron hasta la base de la estatua, desprendiendo un tenue aroma a rosas, incluso los escépticos quedaron sin palabras. Fue el momento que la Iglesia del Sagrado Corazón nunca olvidaría, cuando la piedra cobró vida y la boda se convirtió en testigo de algo que ningún ser humano podía escenificar. Las lágrimas no se detuvieron. Se deslizaron por las mejillas de mármol en un flujo lento y constante, brillando como cristal líquido al reflejar la luz. Al principio, los invitados solo miraban, paralizados en silencio. Pero entonces ocurrió algo más, algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Las gotas llegaron hasta la base de la estatua, acumulándose en los pliegues tallados del manto de María. Y al hacerlo, el aire mismo pareció transformarse. Un aroma comenzó a elevarse, sutil al inicio, pero pronto inconfundible. «Rosas», susurró una mujer en los primeros bancos, llevándose la mano a la boca, con los ojos muy abiertos. «¿Lo hueles?» En segundos, los asentimientos se propagaron por las filas. Hombres y mujeres aspiraban profundamente, las lágrimas brotando al dejarse envolver por aquella dulzura. No era perfume, ni el olor tenue de los arreglos florales colocados días antes. Era fresco, vivo, avasallador, como caminar en un jardín en plena floración en pleno verano. Desde el coro, un miembro murmuró: «Está llenando toda la iglesia». Otro se aferró al barandal, rezando en voz baja. Los niños tiraban de las mangas de sus padres, asegurando que también podían oler las flores. Una niña escondió el rostro en el hombro de su madre y dijo: «Ella está trayendo el cielo aquí». Los escépticos buscaron explicaciones. Un invitado cerca del pasillo negó con la cabeza. Alguien debió derramar perfume. Pero cuando se inclinó a revisar bajo los bancos, no encontró nada. Solo el mismo aroma envolvente que lo obligó a cubrirse el rostro con las manos, sacudido. El sacerdote, aún de pie junto al altar, murmuró un versículo: «El desierto se alegrará y florecerá como la rosa». Su voz se quebró. Miró a la congregación incapaz de contener sus propias lágrimas. Los teléfonos seguían grabando, pero ahora muchas manos temblaban. Un joven que transmitía en vivo susurró al micrófono: «Amigos, no sé qué está pasando. La estatua está llorando. Aquí huele a rosas, se los juro, no estoy inventando nada». Los comentarios en su transmisión se desbordaron entre incredulidad y asombro. Emily, aferrada a la mano de Daniel, sintió que las rodillas le flaqueaban. El aroma la envolvía como un velo, estabilizando su corazón tembloroso. Miró a su madre, que sollozaba abiertamente, con el rosario resbalando entre sus dedos. El padrino de Daniel, que minutos antes había hecho burla de la oración, inclinó la cabeza murmurando con voz entrecortada: «Dios, ¿eres real?». Las lágrimas de mármol seguían brotando, cada gota recibida con asombro y reverencia. Y entonces ocurrió algo más. Una lágrima descendió más lejos que las demás, hasta la base de la estatua, y al caer, un tenue tono rosado se extendió sobre la piedra. Varios testigos ahogaron un grito cuando el mármol pareció teñirse, como si en él se hubiera estampado un pétalo. Al fondo, un anciano que no pisaba una iglesia desde hacía años cayó de rodillas, sobrecogido. «Perdóname», susurró, aunque nadie lo había acusado de nada. Simplemente no podía mantenerse de pie. El aroma se volvió más intenso, hasta que el santuario dejó de sentirse como un edificio y pareció convertirse en un jardín. Las personas cerraban los ojos, respirando profundamente, con lágrimas cayendo libremente. En el coro, la directora levantó la batuta una vez más. Sin ensayo previo, sin palabras, el coro estalló en un Ave María completo, vibrante. El canto se elevó junto con el aroma, la luz y las lágrimas, hasta que el momento pareció arrancado del tiempo. Incluso los incrédulos no hallaban palabras, porque ¿cómo podía llorar la piedra? ¿Cómo podía emanar fragancia de la nada? ¿Cómo podía una simple boda transformarse en un signo que conmovía cada corazón en la iglesia del Sagrado Corazón? Ya no era solo una boda.
Era una visita del cielo. Y justo afuera, un hombre en su auto, el padre de Emily, finalmente abrió la puerta. No lo movía el deber ni el orgullo, sino la fuerza de la gracia que lo había alcanzado incluso a través del vidrio y el acero. El milagro aún no había terminado. Mientras el aroma de rosas llenaba el aire y la congregación contenía la respiración, las puertas laterales se abrieron con un crujido. El padre de Emily entró lentamente, los hombros caídos como si llevara encima el peso de los años. Se había prometido a sí mismo que no vendría. El orgullo y la vergüenza lo habían encadenado al camión afuera. Pero la luz de los vitrales y la dulzura de las rosas que se filtraban hasta el estacionamiento habían roto algo dentro de él. Ya no podía quedarse lejos. Susurros recorrieron los bancos. Los invitados estiraron el cuello. La madre de Emily se quedó inmóvil, las manos temblorosas. Daniel apretó más fuerte la mano de Emily. Por un instante, ella pensó que soñaba. El hombre que había salido de su vida cuando aún era niña ahora caminaba lentamente por el pasillo, el rostro surcado de lágrimas. Cada paso parecía vacilante, como si temiera que alguien lo detuviera. Cuando llegó al frente, no intentó hablar con el sacerdote ni con los presentes. Se volvió directamente hacia su hija. Sus rodillas se doblaron y cayó ante ella, con la cabeza inclinada. Emily, susurró con la voz rota. Lo siento. Debí haber estado aquí siempre. Nunca debí irme. Perdóname. El velo de Emily rozó su mejilla cuando ella se inclinó, sus propias lágrimas cayendo. Lo abrazó con fuerza, murmurando entre sollozos. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Su madre lloraba abiertamente, con la mano presionada contra los labios, observando cómo las dos personas que más amaba en el mundo por fin cerraban la distancia que había marcado sus vidas. La congregación no estalló en aplausos. Nadie se atrevió. Pero muchos se limpiaron los ojos en silencio. Una anciana en la primera banca susurró, «Madre bendita, los has reunido otra vez». El sacerdote se acercó, con el rostro solemne pero lleno de ternura. «Esto», dijo suavemente, «es la gracia hecha visible». El padre de Emily se incorporó tembloroso. Miró a Daniel, el joven al que apenas había reconocido antes. Daniel sostuvo su mirada y asintió en silencio. No hubo palabras, pero algo se transmitió entre ellos. Respeto, tal vez incluso aceptación. La boda continuó, pero el ambiente había cambiado. Nadie miraba ya al padre como un intruso. No era el hombre que había abandonado, sino el hombre que había regresado. Para Emily, los votos que venían ya no llevaban el peso de un vacío. Su familia no era perfecta, pero estaba presente. Y esa presencia, aunque frágil, se sentía como un milagro en sí misma. El abrazo entre Emily y su padre había abierto algo en la sala. Lo que comenzó como una boda se había transformado en algo imposible de catalogar. Los invitados que habían llegado pensando solo en fotografías y en la cena de recepción se encontraron de pronto temblando, atrapados entre la admiración y la convicción. Desde los bancos del medio, los amigos universitarios de Daniel, ateos, agnósticos y católicos ocasionales, se removían incómodos. Uno de ellos había mantenido el teléfono en alto, transmitiendo a cientos de espectadores, pero el dispositivo le pesó en la mano. Su audiencia llenaba los comentarios con frases como, «Esto es un truco de luz, estoy llorando». El muchacho susurró para sí, «Ya no me importa la transmisión» y presionó detener. En el coro, el Ave María se elevaba más alto. Las sopranos cerraban los ojos, con voces quebradas bajo el peso de las lágrimas. Durante años habían cantado ese himno como rutina. Pero ahora, las notas estaban cargadas de verdad. Se sentía, diría luego una contralto, como si no cantáramos para la congregación. Cantábamos con el cielo. En una de las bancas traseras, un joven padre que no había ido a la iglesia desde la preparatoria estrechaba a su pequeño contra el pecho. El niño, inquieto toda la mañana, de repente se quedó quieto y susurró, «Ella está sonriendo». El hombre tragó saliva con fuerza. Algo largamente dormido en él despertó, un recuerdo de las oraciones de su madre, tantas veces ignoradas. En otro lugar, una viuda anciana que había soportado años de soledad cayó de rodillas. Con el rosario apretado, murmuraba los nombres de sus hijos, rogando que ellos también encontraran el camino de regreso. El sacerdote miró a lo largo del templo y comprendió lo que estaba ocurriendo.
Personas que habían llegado como espectadores se estaban volviendo participantes. Se arrodillaban donde estaban, en el piso de piedra o en las bancas gastadas. Algunos se persignaban torpemente, como si intentaran recordar el gesto. Otros juntaban las manos para orar por primera vez en años. Incluso los escépticos resistieron al principio. Un hombre de negocios, en la parte trasera, negó con la cabeza y murmuró a su esposa: «Es histeria colectiva, nada más». Sin embargo, cuando el aroma de rosas se intensificó y las lágrimas de la estatua brillaron bajo la luz, su voz se quebró. Momentos después, sus rodillas cedieron casi sin querer y hundió el rostro en sus manos. Emily y Daniel, aún tomados de la mano en el altar, se giraron para contemplar la escena. Toda la congregación se había transformado. Amigos, desconocidos, parientes distanciados, todos inclinados juntos. Por primera vez en el día, Emily ya no se sintió en el centro de atención. El centro era alguien más. El acorde final del coro resonó bajo las vigas. El silencio que siguió no estaba vacío, sino lleno de vida. Decenas de corazones, antes distraídos o divididos, latían ahora al unísono. Lo que había comenzado como la ceremonia de unión de dos vidas se había convertido en un acto comunitario de entrega. Más tarde, los testigos tendrían dificultades para explicarlo. Algunos lo llamaron conversión masiva, otros una ola emocional, pero para los que se arrodillaron ese día en la iglesia del Sagrado Corazón, no se necesitaron etiquetas. Solo sabían que habían visto, olido y sentido algo más grande que ellos mismos. Y habían respondido, no con palabras, sino con reverencia. La boda aún debía continuar, pero nada volvería a ser igual. El milagro quizás se habría quedado como una leyenda local de no ser por los teléfonos. En pocas horas, clips cortos inundaban TikTok e Instagram, grabaciones temblorosas del mármol brillando con lágrimas, invitados jadeando, el eco tenue de un Ave María de fondo. Las primeras publicaciones llevaban pies de foto casuales como la boda más loca o esta estatua está llorando. Pero para el amanecer, un clip ya había alcanzado cientos de miles de vistas. Las secciones de comentarios estaban divididas en dos. Se me puso la piel chinita, Dios es real, truco de luz, qué ingenuos. Otros escribían, yo estuve en las bancas. Sucedió. Las estaciones locales de Ohio recogieron la historia al día siguiente. Los titulares decían, estatua que llora en boda. Feligreses aseguran que olieron rosas. Entrevistas mostraban a testigos llorosos en las escalinatas de la iglesia, insistiendo en que no lo habían imaginado. A mitad de semana, los medios nacionales se sumaron. Programas matutinos debatían si era un milagro o una ilusión colectiva. Una emisora católica lo llamó un regalo de María. Un bloguero ateo lo desestimó como histeria colectiva. Un segmento en Fox News preguntó sin rodeos, ¿hoax o señal sagrada? El debate solo alimentó la curiosidad. Reporteros llegaron en masa al pequeño pueblo, instalándose frente a la iglesia del Sagrado Corazón. Camionetas llenaron la calle, cámaras apuntando al edificio de ladrillo rojo. Algunos lugareños ponían los ojos en blanco ante el espectáculo. Otros daban la bienvenida a la atención. Emily y Daniel, recién casados, se vieron perseguidos por micrófonos. No pedimos esto, admitió Emily, con voz firme pero cansada. Pero creemos en lo que vimos. No fue montado. No fue un truco. Su padre rechazó entrevistas, respondiendo a un reportero insistente, esto no fue por las cámaras. Fue porque me llamaron de vuelta a mi familia. Los escépticos se mantuvieron firmes. Un profesor universitario afirmó que la condensación explicaba las lágrimas. El mármol puede retener humedad, argumentó. Pero cuando le preguntaron por el aroma a rosas, titubeó. Sugestión psicológica, murmuró. La audiencia no quedó convencida. Mientras tanto, comenzaron a llegar peregrinos. Familias conducían horas para arrodillarse en las bancas. Algunos llevaban velas, otros flores, pegando notas manuscritas de oración en el altar lateral. En redes sociales, hashtags como Sacred Heart Wedding y Beeping Statue se volvieron tendencia. Para muchos, el debate era secundario. Lo que importaba era el llamado, la sensación de que algo extraordinario había irrumpido en un pueblo estadounidense común. Fuera milagro, misterio o imaginación colectiva, la historia se negó a desvanecerse. Se volvió menos sobre probar qué había pasado y más sobre preguntarse, ¿y si fue real?
La boda terminó, los invitados se dispersaron, y sin embargo el Sagrado Corazón no volvió al silencio. En los días siguientes, algo permaneció. El lunes por la mañana, una voluntaria abrió las puertas y se sorprendió al percibir un aroma familiar. No era intenso, pero estaba allí. Rosas, aunque no se habían dejado ramos durante la noche. Se detuvo en la iglesia vacía y susurró, «Aún está aquí». La noticia se difundió rápido. El martes comenzaron a llegar visitantes, no por los titulares, sino por oración. Un soldado retirado de Indiana se arrodilló en la parte trasera, con lágrimas en los ojos. «Pensé que se habría ido», dijo en voz baja. «Pero lo huelo, tal como dijeron». Algunos describían el aroma como más fuerte en momentos de oración. «Cuando recé por mi matrimonio», explicó una mujer, «era abrumador. Pero cuando volví con amigos solo para tomar fotos, nada». Otros asentían, convencidos de que la señal respondía a la fe, no a la curiosidad. Emily y Daniel regresaron en silencio, sentándose en una banca trasera una tarde en que las multitudes se habían reducido. Se tomaron de la mano, respirando el aroma que aún flotaba en el aire. Daniel, antes escéptico, susurró, «Aquí fue donde dejé de dudar. Nunca lo olvidaré». No todos creyeron. Científicos visitaron el lugar, hicieron pruebas de calidad del aire y revisaron posibles dispositivos ocultos. Uno admitió ante las cámaras, «No hay evidencia de aromatización artificial. No puedo explicarlo». Para los feligreses, no hacía falta prueba alguna. Padres llevaban a sus hijos. Parejas se reconciliaban. Viudas rezaban por consuelo. Muchos se iban convencidos de que sus oraciones habían sido escuchadas. Algunos afirmaban haber vivido reconciliaciones. Otros hablaban de una nueva paz en sus hogares. La estatua en sí permanecía igual. Mármol frío, silencioso, inmóvil. Y sin embargo, alrededor de ella, las vidas cambiaban. El fenómeno nunca fue constante ni predecible. Algunos entraban y no notaban nada inusual. Otros describían un aroma tan intenso que parecía que la iglesia florecía desde dentro. Y así, el misterio perduró. Una boda que debería haberse recordado solo por vestidos blancos y fotografías había abierto una puerta que nadie podía cerrar. En un pueblo acostumbrado a ritmos ordinarios, autobuses escolares, turnos de fábrica, partidos de viernes por la noche, el Sagrado Corazón se había convertido en un lugar donde lo extraordinario permanecía. Y con cada suspiro de Rosas, creyentes y escépticos por igual eran recordados de algo. Lo que ocurrió aquella noche no era solo un recuerdo. Seguía vivo. Pasaron los meses, pero la memoria de aquella boda se negó a desvanecerse. El Sagrado Corazón, antes una parroquia discreta en un vecindario modesto de Ohio, se había convertido en algo distinto. Un lugar del que la gente hablaba en susurros, un destino para los hambrientos de esperanza. Emily y Daniel, recién casados y navegando su primer año de matrimonio, se encontraron en el centro de una historia más grande que ellos mismos. Invitaciones comenzaron a llegar de grupos juveniles, retiros parroquiales, incluso paneles interreligiosos. ¿A dónde iban? Todos preguntaban lo mismo, ¿qué sentiste en ese momento? Emily sonreía con dulzura y respondía, paz. Como si alguien más grande nos estuviera sosteniendo unidos. Daniel, que antes evitaba tales conversaciones, sorprendía incluso a sí mismo con su respuesta, ese día dejé de dudar. No sé cómo explicarlo, pero sé que fue real. El padre de Emily, antes endurecido y distante, se volvió un rostro familiar en las primeras bancas. Regresaba semana tras semana, a veces arrodillándose solo, mucho después de terminada la misa. Los feligreses lo observaban en silencio y asombro. El hombre que había evitado la iglesia durante décadas ahora llevaba su rosario en el bolsillo de la chaqueta de trabajo. Una noche, le confesó a su hija, siento como si me hubieran rescatado del borde de un precipicio. No quiero desperdiciar los años que me quedan. Otros en la comunidad compartieron historias similares. Una madre soltera, abrumada por las cuentas y la soledad, encontró consuelo al orar ante la estatua. Una pareja joven al borde del divorcio contó que, tras visitar la iglesia, algo cambió, volvieron a hablarse, no con rabia, sino con ternura. Incluso los escépticos admitieron transformaciones. Uno de los amigos universitarios de Daniel, que se había reído durante la ceremonia, confesó meses después que no podía quitarse las imágenes de la cabeza. Pensé que era histeria, dijo en un podcast,
pero no puedo dejar de pensar en ello. He vuelto a ir a la iglesia, solo para entender por qué. El sacerdote del Sagrado Corazón, humilde ante tanta atención, se negó a llamarlo un milagro certificado. Eso le corresponde discernir a la iglesia, dijo a los reporteros. Pero en homilías privadas, hablaba de lo que había presenciado. Un sacramento se convirtió en algo más que votos. Se transformó en una ventana. A través de ella, Dios nos recordó que aún está aquí. Para el pueblo, el impacto fue innegable. La asistencia a misa creció, no solo por curiosidad, sino por anhelo. Familias que antes estaban ausentes los domingos regresaron juntas. Adolescentes se ofrecieron como voluntarios para el coro. Los negocios locales reportaron un aumento de visitantes que pedían direcciones hacia la iglesia. Lo que había comenzado como una boda se había convertido en un catalizador de renovación. En hogares, aulas y lugares de trabajo, la gente empezó a contar la historia. Algunos con convicción, otros con dudas. Pero ya fuera con fe o con escepticismo, el nombre Sagrado Corazón adquirió un nuevo significado. Ya no era solo el nombre de una parroquia. Se había vuelto un símbolo de regreso, de reconciliación y de renacimiento. Y para quienes habían estado allí ese día, ningún argumento o teoría podía borrar lo que llevaban consigo. Habían respirado el aroma de rosas. Habían visto llorar al mármol. Habían presenciado familias reconciliadas. Para ellos, la fe ya no era algo abstracto. Era personal. Estaba viva. Años después, la gente de aquel pueblo de Ohio aún hablaba de ello como si hubiera sucedido ayer. No fue solo una boda, sino la boda en la que el cielo pareció inclinarse para tocar la tierra. La misa de aniversario de Emily y Daniel reunía tanto a rostros conocidos como a nuevos. Los feligreses contaban la historia a sus hijos, que pedían detalles. ¿De verdad lloró? ¿La iglesia realmente olía a rosas? Y los ancianos sonreían, asintiendo con suavidad. Sí, estuvimos allí. Lo vimos. La estatua de María permanecía en su rincón silencioso, inmutable en forma, pero nunca más ordinaria. Los visitantes se acercaban con reverencia, tocaban la base, murmuraban oraciones. Algunos buscaban sanación, otros perdón. Otros simplemente esperanza. Muchos se marchaban con lágrimas propias, convencidos de haber rozado lo sagrado. Para el pueblo, el milagro no se trataba solo de mármol y rosas. Era sobre familias restauradas, fe renovada, desconocidos unidos. Lo que había comenzado con el tembloroso caminar de una novia por el pasillo terminó con una comunidad caminando de regreso hacia Dios. Mirando atrás, un invitado lo resumió con sencillez: vine a ver a dos personas casarse. Me fui creyendo que había presenciado una señal. Y así la historia siguió viva. Contada en cocinas y aulas, en aceras y en santuarios. Un recordatorio de que en un mundo a menudo demasiado ocupado, demasiado escéptico, demasiado roto, la gracia aún puede irrumpir. A veces en silencio, a veces en lágrimas, y a veces, increíblemente, en una boda. Si esta historia tocó tu corazón, toma un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Juntos, sigamos compartiendo los milagros que nos recuerdan que el cielo está más cerca de lo que creemos.